La Biblia decía que Cristo iba a nacer en Belén y nació en Belén. Y lo dijo muchos años antes, más de 500 años antes. Aproximadamente unos 1000 años antes, dijo que iban a horadar sus manos y sus pies. Y se cumplió. La Biblia dijo con exactitud cómo iban a matar a Cristo, y así lo mataron en el tiempo que la Biblia decía que iba a suceder. Entonces, la Biblia dice que Cristo va a venir por la iglesia y da ciertos síntomas de cómo va a estar la humanidad en ese momento. Entonces la Biblia si lo dice, yo sé que va a venir por su iglesia. Y si no estamos preparados, nos vamos a quedar. Y usted no quiere eso, hermano, porque el que se queda participará de la tribulación. 7 años de juicio indecibles. Nadie se los imagina siquiera. Por eso hay que buscar a Dios y estar preparados. Amén. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que Él ha dividido este programa en segmentos de tiempo, lo que nosotros llamamos comúnmente dispensaciones, o sea, periodos de tiempo bien definidos en la palabra, donde Dios va a administrar a la humanidad de determinada manera. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la dispensación de la inocencia, cuando creó a Adán y a Eva y dijo cómo iba a administrar ese tiempo, y así fue. Nos habla de la dispensación, por decir algo, de la ley, y vemos en la palabra de Dios que Él le dio la ley al pueblo de Israel allí en el monte Sinaí, y a partir de ahí se cumplió esa dispensación, que la Biblia dice que terminaría con la muerte de Cristo, y terminó ahí. Empezó la nueva dispensación de la gracia, y así sucesivamente todo se ha ido cumpliendo y se va a cumplir en las que faltan. Amén. Aleluya. El propósito soberano e ilimitado de Dios se ve en el ordenamiento de la sucesión de los tiempos y los siglos. Si usted le pega una mirada a la historia, el orden de cómo han sucedido todas las cosas, se va a dar cuenta que Dios ha puesto su mano y que era así como tenía que suceder. De hecho, Dios lo habló a través del profeta Daniel de una cantidad de periodo de tiempo donde las naciones gentiles se levantarían en potencias mundiales para gobernar en determinados tiempos la humanidad. El imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, el romano, que pasó ya, terminó en el 476 el romano occidental, y en el 1472 el romano oriental. Eso lo decía la Biblia y se cumplió. Y dice que va a venir por su iglesia cuando se manifieste la apostasía. Y no es sino mirar la televisión, las noticias y los periódicos y el mismo internet, y la apostasía está ya en el mundo. Amén. Porque Dios lo señaló así, Dios lo determinó así, y en su palabra lo vemos cómo se ha cumplido. Amén. Entonces tenemos que estar nosotros claros que la Biblia es dispensacionalista, porque Dios así lo determinó. Porque es que hay mucha teología hoy en día, muchos maestros de la ley, llamados conferencistas y teólogos,
que dicen que no hay dispensaciones. Amén. Pero la Biblia dice que se levantarían hombres que con astucia, con estratagema, inventarían la forma de engañar a muchos. Amén. Entonces usted y yo tenemos que estar claro en que está dividida Dios mismo en dispensaciones, y tenemos que darnos cuenta que se cumplieron las que ya tenían que haber estado cumplidas, entonces se van a cumplir las otras. Y déjeme decirle que estamos en la sexta dispensación, está por cumplirse, y son solo 7. Amén. No crea usted que el mundo va a seguir como va y que esos son los fanáticos religiosos o evangélicos que dicen esas cosas, pero son mentiras. O como dice, o como ha sucedido en el mundo, que Nostradamus dijo que el 23 de diciembre del 2012 se iba a acabar el mundo, y vea que no se acabó, eso es carreta, todas mentiras. No, hermano. El mundo falla, claro, porque ellos no están fundamentados en la palabra, pero Dios todo lo tiene bien definido en la Escritura. Amén. Vamos a mirar, por ejemplo, la Biblia nos habla del periodo entre Adán y Moisés. Romanos capítulo 5, verso 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mire que Dios demarca tiempos, delimita tiempos, períodos. Es un Dios de orden. De Moisés a Cristo, mire, Juan capítulo 1, verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vinieron. Era algo que tenía que cumplirse, y se cumplió. Amén. Cristo habla de los tiempos de los gentiles, de un tiempo en que las naciones gentiles, no el pueblo de Israel, sino las naciones gentiles, iban a ejercer dominio sobre el mundo. Lucas 21, 24 dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Mire bien, Cristo hablando de que Israel caería a filo de espada y serían llevados cautivos a todas las naciones. Cristo lo dijo. Y en el año 70, ya Cristo había muerto, había ascendido al cielo, había muerto y resucitado, subió al cielo. En el año 70, Roma destruyó a Jerusalén, destruyó el templo, mató una cantidad de judíos, porque dice caerán a filo de espada, y los que no serían llevados cautivos a todas las naciones. Israel estuvo disperso por todas las naciones hasta el año 1948, cuando la ONU los declara nuevamente como nación. ¿Me entiende eso? Lo dijo el Señor, mire, y se cumplió. Y dice: y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y Jerusalén ha sido hollada por los gentiles durante mucho tiempo. Pégale una miradita a la historia en lo que se llamaron las cruzadas. Invasiones de gentiles a Jerusalén, es que para tomar dominio de ella. Y dice hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La Biblia dice que los tiempos de los gentiles se van a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. Entonces esta profecía o esto que el Señor está delimitando aquí, parte ya se ha cumplido. Y estoy seguro, por la palabra, que la otra parte se va a cumplir en su momento. A su nombre, gloria.
También la Biblia nos habla de un tiempo para los judíos. Vemos también las 70 semanas de la profecía de Daniel. Hermano, esa es una de las profecías más importantes y más determinantes que tiene la Escritura. Si uno delimita esa profecía, se da cuenta que 69 semanas, que son semanas de años, 69 semanas ya se han cumplido con precisión absoluta. Solo falta una. ¿Sabe cuál es esa semana que falta? De años, o sea, 7 años, la tribulación. Y todo se ha cumplido como Dios lo dice en su palabra, y así mismo se va a cumplir. No se quede para ver el cumplimiento usted personalmente, no se quede. Deje que se cumpla, pero que usted y yo estemos en el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que se cumplirá cuando la iglesia esté en el reino de los cielos. Es más, el rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia al cielo, es lo que le da comienzo a esa última semana de Daniel. Amén. Daniel capítulo 9, verso 24, 70 semanas están determinadas. En otras ocasiones ya hemos hablado de lo que quiere decir la palabrita determinado. Algo determinado es que Dios lo estableció así y nada ni nadie lo cambia. Óigame bien, ni siquiera la oración de Jesús. Cuando algo está determinado por Dios, ni siquiera la oración de Cristo cambia eso. Porque el Señor Jesucristo le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Dios le dijo que no era posible. Y luego Pedro, el día de Pentecostés, predicándole a los judíos, les dice que por el anticipado y determinado consejo de Dios prendisteis y matasteis en una cruz. Estaba determinado. Y ni la oración de Cristo la pudo cambiar eso. Amén. O sea que estas 70 semanas de tiempo, 490 años, están determinados y se tienen que cumplir porque Dios lo determinó. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, ponerle fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. Oiga qué cantidad de bendiciones se van a cumplir, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, a Cristo, ungirlo como rey sobre Jerusalén. Se va a cumplir, y ya se han cumplido 69 semanas de esas. Porque dice, si usted sigue leyendo esa profecía, dice que la 69ª se cumple cuando le quiten la vida al Mesías. Ya se la quitaron. Hace más o cerca alrededor de 2000 años. Solo que la misma profecía dice que la otra semana era para el tiempo del fin. Y así se está cumpliendo. Hechos capítulo 1, verso 7. Seguimos con el punto de que los judíos también tienen su tiempo determinado en las Escrituras. Mire lo que dice el Señor. Y les dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Ve? Hay unos tiempos para los judíos, para los gentiles, para la iglesia, etcétera, pero que están en la potestad de Dios, el que se cumplan. Pero Él ha revelado mucho de eso en su palabra. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Amén. Tiempos de los gentiles, de los judíos. Hay un periodo, la Biblia define un periodo entre las dos venidas de Cristo. La primera venida de Cristo ya se cumplió, a morir por nuestros pecados. Pero la segunda viene sin relación con el pecado,
para llevarse a su iglesia y establecer el período de 1000 años sobre la tierra, que es la séptima y última dispensación. Amén. Viene victorioso. Amén, hermano. A juzgar al hombre por su pecado y a llevarse su iglesia al reino de los cielos. Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya vino a morir por nuestros pecados, ya se cumplió, pero viene a llevarse su iglesia. Amén. Por todas partes en la Biblia vemos que Dios tiene un plan, un propósito, y que ha dividido o fraccionado, como quiera decirse, sus tiempos, su plan, en dispensaciones, en periodos de tiempo administrados por Él. El apóstol Juan prevé un periodo de 1000 años. Mire, Apocalipsis capítulo 20, verso 2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 1000 años que la tierra disfrutará del gobierno de Cristo, sin Satanás, sin diablo. Hoy en día la gente peca, la gente hace algo desagradable a Dios y no quiere reconocerlo, entonces le echa la culpa al diablo. Ay, hermano, es que el diablo. Hermano, es que el diablo. No, el diablo no, usted y yo también. El diablo no puede obligarlo a usted a pecar. Él le pone tentaciones, pero obligarlo no puede. Depende de usted aceptar o rechazar. Bueno, pero en ese periodo de 1000 años, la tierra estará sin diablo para probarle al hombre que él peca, no tanto por el diablo, que también, pero también por su propia concupiscencia. Y si usted lee en Apocalipsis 20, se va a dar cuenta que al final hay una cantidad, como la arena del mar, dice la Escritura, que se van a unir a Satanás para atacar isque a Cristo, que va a estar allá en Jerusalén, isque atacarlo. O sea que vivieron esos 1000 años con un corazón contrario a Cristo que les estaba gobernando. Amén. Para eso es que Dios hace o trata así con el hombre, por dispensaciones, dándole la oportunidad de ser salvos, de ir al reino de los cielos, pero al que no, probándole que no es culpa de Dios, sino de él mismo. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, se aparta del pecado y de la maldad y busca a Dios. Dios ha provisto todo lo necesario para que el hombre pueda agradarle. Es que la gente cree a veces, piensa que es que estos son cuentos, que estos son ideas. No, mano. Dios todo lo tiene ahí en su palabra escrito y nos lo ha mostrado para que usted y yo le agrademos. En la carta de los Hebreos se traza un marcado contraste entre el tiempo pasado, cuando Dios habló a los padres por los profetas, y en estos postreros días, cuando Él nos está hablando por su Hijo. Mire que hay formas diferentes de Dios tratar con el ser humano en esas diferentes dispensaciones. Hebreos 1:2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios habla de muchas maneras y nos habla muchas veces.
Pero es que Romanos capítulo 1 dice, por lo cual no tienen excusa. Todo el que llegue, ojalá ninguno de los que estemos aquí, todo el que llegue al trono, al juicio del gran trono blanco, no tendrá excusa. Allá no va a poder decir, Señor, es que, no. Es más, la Biblia dice que toda boca permanecerá cerrada. Porque es que Dios ha hablado de muchas maneras, hermano. Job dice, de una y de otra manera habla Dios al hombre, pero el hombre no le entiende. El hombre no le entiende porque está distraído. Está pensando en otra cosa. O está diciendo, no, yo no creo en eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, lo que están diciendo, lo que dice la palabra es muy bueno todo, pero en eso yo no estoy de acuerdo. ¿Quién es uno para estar o no de acuerdo con algo de la palabra, hermano? Pero ese es el hombre, ese somos nosotros. Queremos a veces tener más razón que el mismo Espíritu Santo. Pero Dios habla, hermano, y lo dice aquí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora en la palabra, Cristo es el verbo. Juan 1:1 lo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, el verbo se hizo carne, la palabra hecha carne. Pero cuando se fue, nos dejó la palabra hecha escritura. Nos está hablando todavía por el Hijo, que es el verbo, es la palabra, hermano. Pero la gente acude y corre a muchas fuentes y no quiere ir a la palabra, que es la fuente establecida por Dios. Le cree más a otras cosas. Amén. Y Dios se revela claramente, hermano. Dios se revela claramente. Se llama la Biblia, los teólogos la llaman la revelación especial de Dios. Y sí que lo es. Él se quiso dar a conocer en su palabra. Amén. Y se ha dado a conocer en los siglos pasados, en el siglo presente y en el siglo venidero también. Mire, Efesios 3:5, los siglos pasados, misterio que en otras generaciones, y en la versión antigua dice que en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Vio? Apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia. Recuerda el pasaje de Lucas capítulo 16, verso 19, cuando el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos del infierno, que allí estaba aquel hombre rico y le dijo: Señor, tengo 5 hermanos, envía a Lázaro para que les hable a mis 5 hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor a través de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. No es que estuvieran todos los profetas y Moisés por ahí parados esperando que ellos les preguntaran algo. No, se estaba refiriendo a la Escritura. Ahí tienen, que lean, que crean, que acepten. Como dicen los gedeones, ¿se sabe ese eslogan de los gedeones? Usted lo sabe. Cree la Biblia para ser salvo. ¿Sí lo saben? ¿Se da cuenta? Hay que ponerle más atención a la Escritura y a lo que hable de la palabra.
Cree la Biblia y serás salvo. Practícala y serás santo. Léela y serás sabio. Los Gedeones son un grupo de hermanos que por todo el mundo reparten literatura, Nuevos Testamentos. La palabra, hermano. La palabra de Dios. A esa hay que estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué lugar más oscuro de este mundo, hermano? De tinieblas. Y la palabra se convierte en lámpara que alumbra nuestros pies, hermano, nuestro camino. Colosenses capítulo 1, verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos, mire, siglos pasados y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El siglo presente. Romanos capítulo 2, verso 2, capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No es conforme a este siglo, a la manera como el hombre vive en este tiempo presente. Amén. No sea como Vicente. ¿Cómo es Vicente? Va para donde va la gente. Por la puerta ancha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos van por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, hermano. Amén. No se conforme a este siglo. No quiera vivir como la gente de hoy, hermano. Marque diferencia. Somos un pueblo diferente. Cristo nos quiere ver viviendo diferente a los demás. Amén. Gálatas capítulo 1, verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Mire para lo que Cristo se dio a morir en la cruz, por usted y por mí. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ese fue el propósito, eso fue lo que lo trajo a la tierra. Estando en el trono allá con Dios, en la semejanza de Dios, hermano. No estimó el ser igual a Dios como agarrar, yo si soy Dios me voy a quedar aquí. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, por usted y por mí. Pero ¿cómo le paga el hombre, hermano? Con ingratitud. Se repite la historia de los 10 leprosos. 10 leprosos clamaban voz en cuello: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 10. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor tiene misericordia de nosotros. Vaya, muéstresen a los sacerdotes. Esa era la costumbre del pueblo de Israel. El sacerdote tenía que eximirlo. Era el sacerdote el que decía: ¿usted está sano o no? Pero resulta que cuando iban en el camino, todos se vieron su piel como la de un niño, y habían sido leprosos, hermano. Pero solo uno vino a darle gloria a Cristo, hermano, a darle gracias a Cristo por lo que había hecho. ¿Y sabe por qué se ajusta eso también a nosotros? Porque la lepra es símbolo del pecado en la Escritura. Dios también ha limpiado a muchos de lepra espiritual, y solo unos pocos
se postran y le dan gloria. Los otros creen que Dios tenía que sanarlos. Y se fueron cada uno a su cosa. ¿A qué se irían? Y el Señor se asombra de eso, hermano. ¿Usted cree que el Señor no se da cuenta cuando usted o yo cambiamos estar en su presencia por estar en otras cosas? El Señor se da cuenta. Y le duele que prefiramos una cosa distinta de este mundo a Él. ¿Cómo? ¿No fueron 10 los sanados? Ah, sí, Señor, 10. Y entonces no hubo sino uno que vino a dar gloria a Dios. ¿Dónde están los otros 9? ¿Usted cree que el Señor no sabía dónde estaban? ¿Ah? ¿Usted qué opina? ¿El Señor sabía dónde estaban los otros 9 o no? Entonces, ¿por qué preguntó? ¿Por qué preguntó dónde están los otros 9? Para concientizarnos a usted y a mí, a los que leyeran su palabra, que hay que darle gloria a Dios, hermano, que no podemos ser como los otros 9, ingratos. Vale la pena renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo justa, sobria y piadosamente, hermano, agradando a Dios y esperando la esperanza bienaventurada de todo creyente, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio a sí mismo para librarnos de este presente siglo malo, mano. Este siglo es malo, este mundo es malo, amén, corrompido. No quiere igualarse a Él, amén, hermano. Los siglos venideros, el siglo venidero, Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Dios todo lo tiene definido, hermano. Todo bien determinado, bien definido. Amén. Dios mismo ha denominado esto dispensación para el cumplimiento de sus tiempos. Dispensaciones. Mire, Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. Eso no es una palabrita inventada por nosotros. No. Nosotros, me refiero a los dispensacionalistas. El que le crea la palabra es dispensacionalista porque Dios es dispensacionalista y porque la palabra de Dios es dispensacionalista. Ahí lo dice. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Del cumplimiento de los tiempos. Todo lo que Dios ha determinado, definido, delimitado en la palabra, se va a cumplir en el momento que deje cumplirse. Y eso no lo va a cambiar ni usted ni yo, ni nadie. Amén. A su nombre gloria, hermano. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso dice la palabra en Filipenses, dice que toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor. Arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Él es el Señor, hermano. Porque Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo. Porque como Él se humilló a lo sumo, Dios también lo exaltará a lo sumo. A su nombre gloria, hermano. ¿Qué nos enseña todo esto? Una cosa muy importante, hermano. Que Dios tiene todo
bajo control. Es un Dios organizado, de orden, sistemático, preciso. Él no se adelanta ni se atrasa. A Él no se le olvidan las cosas. Mire, todas nuestras oraciones las tiene allá en su redoma. Y no es que se le olvide, no ore. A veces decimos, Señor, ¿por qué pasa? Dios mío, ¿por qué no me responde? Usted se olvidó de mí. No diga eso. Lo que pasa es que hay cosas que Él sabe en su infinita sabiduría que no las puede contestar en determinado momento. Por eso es que usted ve que hay gente que ora algo y pone ahí mismo, y otro que lleva 1 año, 2, 3, 5 y nada que le responde el Señor. Es que yo a este lo oye, a aquel no. No, Señor. Lo que pasa es que Él sabe cuándo, según nuestro comportamiento, nuestra naturaleza, nuestra forma de ver las cosas, o lo que quiere que nosotros hagamos, etcétera. Son muchas las razones, pero Dios sabe. Amén. Pero esto nos enseña que Dios tiene todo, oiga, todo bajo control, y que lo que ha determinado y ha prometido se cumplirá en su momento, en su tiempo, no en el de nosotros. Amén, hermano. Aleluya. Nosotros lo único que debemos de hacer es confiar y esperar en su fidelidad, porque Él es fiel. Los jueves estamos viendo los atributos de Dios y el jueves pasado vimos la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Fiel. Quiere decir que Él cumple lo que promete. Fiel. Amén. Cuando estudiamos y entendemos este presente siglo, estamos examinando solo una porción del programa eterno de Dios. Amén. Entonces usted se pone a mirar alrededor el sistema que existe de ahora, el concepto del hombre, las ideas de la gente. Se va a perder de vista, hermano. Se va a desviar. Usted tiene que mirarlo, claro que sí, este presente siglo, porque estamos en él, pero bajo la perspectiva bíblica, creyéndole a lo que la palabra de Dios dice, porque repito, Dios es fiel y tiene todo bajo control. Vamos a mirar primero que todo la relación de Cristo, para que usted y yo nos demos cuenta que Él es nuestro centro, Él es el centro. Nosotros debemos de girar solo alrededor de Cristo. La relación de Cristo con los siglos y con las edades, porque Cristo es el centro. Amén. De todo el programa de Dios. Repito, como Él se humilló a lo sumo, Dios lo exalta a lo sumo también. Es que la Biblia lo dice: el que se humilla y el que se exalta será humillado. Es mejor humillarnos. Amén. Y Cristo se humilló a lo sumo y Dios lo exalta a lo sumo. Amén. Él es el centro. Hebreos capítulo 1:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Ve? De todo. Él es el centro. Él tiene relación con todo, y por quien asimismo hizo el universo. No hay nada que Dios señale o apunte donde no esté Cristo. En todos los propósitos y planes de Dios, ahí está el Señor. Amén. Primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos. Bendito su nombre, hermano. Es que la palabra directa, precisa. Al Rey de los siglos. Él es el Rey de los siglos, hermano. Inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. A su nombre, gloria. Los siglos se ven centrados en la obra de la cruz. Esa muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados es el centro de los siglos y de los propósitos de Dios. La cruz. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Sí sabe qué significa eso, hermano? ¿Sí entiende eso? Por el sacrificio de sí mismo, Cristo, en la cruz, se sacrificó una vez para siempre. Porque Él es único y suficiente Salvador. Amén. ¿Y para qué lo hizo? Para quitar de medio el pecado. Porque es que la gente no es capaz. Nadie es capaz de quitar su pecado. Por eso Job preguntaba: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? No hay forma. El hombre no tiene la manera. Por eso estaba perdido. Amén. Pero vino Cristo y quitó el pecado. Le quitó el poder al pecado y capacitó al hombre para vivir sin el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted y yo tenemos que apropiarnos por fe de eso que hizo Cristo en la cruz. Quitó el pecado. ¿Por qué hay tanta gente, hermano? Dios murió por todos y quitó el pecado de todo. De tal manera amó Dios al mundo, hermano. Pero hay una cantidad de cristianos que aceptaron a Cristo, a los que la palabra les dice exactamente lo mismo y todavía viven atados por el pecado. Ay, hermano, es que yo soy débil, que es que el diablo, que... No tiene por qué, hermano. Porque Cristo quitó. Hay que buscar en nuestra carne, en nuestra naturaleza, en nuestra concupiscencia, en nuestros deseos, caprichos, ¿qué es lo que pasa? Pero ya Cristo lo quitó y nos dio la potestad a nosotros de vivir para agradarle a Él. Ese fue el trabajo de Cristo. Entonces, cuando yo digo que no, que yo no capaz, que no se puede, entonces estoy quitando poder a lo que Cristo hizo en la cruz. Estoy diciendo que eso no fue suficiente. Amén. Aleluya. Sí se puede. Imagínense que Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. ¿Qué más le dijo? ¿Qué más le dijo? Pero tú te enseñorearás de él. ¿Qué es enseñorearse? ¿Ah? Señorear. Ser señor. El pecado tiene que ser el esclavo y usted el amo. Caín, si usted quiere, usted lo gobierna, usted lo señorea, usted lo domina, usted lo controla, si usted quiere. Amén. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Es como cuando en el mercado romano llevaban los esclavos y los colocaban en pedestales, los paraban ahí, y venían los ricos de la ciudad y veían los esclavos ahí organizaditos en pedestales y decía: me gusta este esclavo, ¿cuánto vale? Ese vale 30 piezas de plata, me lo llevo, tenga. Y se lo llevaba para la casa y se enseñoreaba de él y lo ponía a hacer los oficios de la casa o mayordomo, qué sé yo, cualquier cosa, ¿sí? Pero habían otros que llegaban allá al mercado y decían: este esclavo me gusta, ¿cuánto vale? Ese vale 50 piezas de plata, me lo llevo. Pagaba, y entonces allá en el camino le decía al esclavo: eres libre, te compré para dejarte libre. ¡Aleluya! ¡Santo! Cristo nos compró con su sangre para dejarnos libres, libres del pecado, hermano. ¿Por qué volver? Pablo le dice a los Gálatas: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, ¿por qué está esclavo otra vez del pecado si usted fue libertado de él? Porque ese era el propósito de Dios en los siglos, hermano. Aleluya. Ese es el plan de Dios. Hacernos libres del pecado. Quitó el pecado, le quitó el poder al pecado. Cuando estábamos sin Cristo, claro, nadie era capaz. Y de hecho uno decía: no vuelvo a hacer tal cosa. Más se demoraba en decir que en volverlo a hacer, porque éramos esclavos. Pero ya vino Cristo, hermano, y nos libertó. Primera de Corintios capítulo 10 verso 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a todos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto se acerca, hermano. Se acerca. Cristo viene. Cristo viene. Se acerca su venida por su iglesia. Es el siguiente paso en ese plan maravilloso de Dios en los siglos. El siguiente paso, el siguiente acontecimiento, el próximo cumplimiento es el levantamiento de la iglesia al cielo. Lea la palabra, estúdiala y dése cuenta por usted mismo. Es lo próximo, hermano. ¿Qué va a hacer? Amén. Esta es una obra planificada desde antes que comenzaran los siglos, desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios lo tenía planificado. ¿Qué es así? Mire, Primera de Corintios 2:7, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oiga, para usted y para mí. Pablo le está hablando a la iglesia. Ni siquiera fue para los judíos, o sea, la dispensación pasada. No, para nuestra gloria, para nosotros. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No, él no tuvo, donde tenga en cuenta nuestras obras no llama a ninguno, hermano. No conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él lo tenía listo, bien organizado desde antes de la fundación del mundo, hermano. Tito capítulo 1, verso 2, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Amén. No es un hombre que lo promete, un hombre miente, un hombre engaña.
El hombre habla según su conveniencia. Habla según lo que le parece. Habla porque él no quiere tal cosa, entonces habla en favor de eso. Según su conveniencia. Pero Dios no miente. Mire, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Amén. En los siglos pasados, aquello que ahora es conocido, lo que ahora usted y yo conocemos y entendemos, en los siglos pasados no había sido revelado. Lo que quiere decir que los siglos son períodos de tiempo dentro de los cuales Dios está revelando su propósito y su programa divino, teniendo como centro a Cristo. Amén. Romanos 16:25, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Hay un misterio para mucha gente que ha estado oculto. Amén. A su nombre, gloria. Seguimos a mirar cuál es. Miren, el uso de la palabra siglo. En la Biblia, la palabra siglo, traducida varias veces a menudo como mundo, es esencialmente una palabra de tiempo, un espacio de tiempo, como una vida o una generación o un periodo en la historia o un periodo indefinidamente largo. Para el Señor, un día es como 1000 años como un día. O sea, un siglo para nosotros es un siglo, 10 siglos. ¿Cierto? Para nosotros, 10 siglos. 1000 años, ¿o no? Bueno, una eternidad también puede ser. Pero también es el término griego cosmos. O sea, mundo, se refiere al universo ordenado, el esquema de cosas materiales. Mundo se refiere a la tierra habitada también. Este mundo, esta tierra habitada, hay ocasiones en que se usan en la Biblia indistintamente, como si fueran sinónimos. ¿Quién determina lo que significa en el momento? El contexto. El presente siglo, para la iglesia, de la cual habla San Pablo, no es lo mismo que el presente siglo para los israelitas, para el pueblo de Israel. No, porque Dios trata con ellos y con nosotros, con la iglesia, de distintas maneras. La dispensación pasada era el trato directo con Israel, porque le dio la ley allá en el monte Sinaí a Israel. Ahora el trato es con la iglesia. Entonces no es lo mismo el presente siglo para la iglesia que para Israel. Amén. Ni la expectativa del siglo venidero es lo mismo para la iglesia o para Israel, no, tampoco, distinto. La expectativa del siglo venidero, Dios tiene su propósito con cada uno de ellos. Amén. Con referencia a la iglesia, oiga bien, el término este presente siglo se refiere al periodo intermedio entre las dos venidas de Cristo. Con referencia a la iglesia, cuando se habla del presente siglo, se está hablando de ese periodo de tiempo entre la primera venida de Cristo, cuando murió por nuestros pecados, y la segunda venida de Cristo, que todavía está en el futuro. Amén. A su nombre, gloria. El periodo cuando los israelitas es igual al periodo cuando rechazaron a Cristo, porque ellos rechazaron a Cristo y por eso entró el programa para la iglesia. Cuando ellos rechazaron al Mesías, a Cristo, hasta que cuando venga en su segunda venida, ya lo van a recibir como su Mesías. Ahí volverá a empezar el trato con los judíos. Amén. Entonces es el presente siglo para la iglesia.
Amén, hermano. Este presente siglo también tiene una designación nociva. O sea, lo que leíamos hace un momento, el siglo malo. También en la escritura, cuando usted lee este presente siglo, ya no se está refiriendo a los tratos de la iglesia o a ese tiempo entre la muerte y la segunda venida de Cristo, sino al mundo malo, al sistema actual. Amén. Por ejemplo, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Amén. También se refiere así. Y es la razón por la que no podemos amarlo. Cuando se refiere a ese presente siglo, no lo podemos nosotros amar, hermano. Es llamado así porque está bajo el maligno, bajo el dominio de Satanás. Ese es el Dios de este presente siglo malo, Satanás. Y recuerde que Cristo dijo que Él no tenía parte con Él. Vámonos de aquí, dijo a sus discípulos, que viene el diablo y no tengo parte con Él. Aleluya. Segunda de Corintios 4:4, mire, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento ¿de quiénes? De los incrédulos. Cuando usted o yo no creemos algo de la palabra, es una puerta que le abrimos al diablo para que nos cegue el entendimiento. Entonces, entre más dudas, incredulidad tengamos hacia la palabra, más ciegos vamos a ser. ¿Sí se da cuenta? A la palabra hay que creerle, como dicen por ahí, con los ojos cerrados, porque es la palabra de Dios que no miente. Amén. Este siglo se caracteriza por las tinieblas espirituales. Mire, en ese sentido se caracteriza por las tinieblas espirituales. Efesios 6:12, que lo leímos al comienzo, mire, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Hay que estar al margen, hermano, alejados. Estas tinieblas producen su propia sabiduría. Este sistema envuelto en tinieblas, cuyo Dios es Satanás, tiene su propia sabiduría, la sabiduría del mundo, en la cual no hay luz. Oiga bien, hermano, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, versos 6 y 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno, oiga, de los príncipes de este siglo conoció. Ellos no conocieron esa luz. No pueden, porque están envueltos en tinieblas. Porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Sí ven? Lo que los llevó a hacer el no ver la luz, la incredulidad, el no creerle a Dios, a su palabra, crucificar al propio Dios, a su Mesías, que se lo habían enviado a ellos, hermano. Porque Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Qué tremendo. Por eso Hebreos dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, cargado de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. La incredulidad hace el corazón malo, y el corazón malo vuelve al hombre incrédulo.
Amén. En este presente siglo malo son conocidas como impiedad y deseos mundanos. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Vale la pena o no? Vale la pena sacrificar, renunciar a lo que sea desagradable a Dios por vivir justa, sobria y piadosamente. Amén. De eso se agrada a Dios. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo. ¿Ah? No améis al mundo, no se pueden amar esas tinieblas, hermano. Amén. No se puede, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y qué tristeza, pero uno ve cristianos que aman al mundo y las cosas del mundo. Y las aman. Yo contemplo a veces con dolor y con tristeza a algunos cristianos, pero que aman, están enamoradísimos de las cosas del mundo. Por esas cosas, por algunas de esas cosas del mundo, darían lo que fuera, man. Imaginen que sacrifican a Cristo. Amén. No conocen el carácter de este presente siglo malo, de este presente siglo malo, cuando lo miramos desde la perspectiva. Este presente siglo también se mira en la Biblia como un misterio. Este presente siglo, ya dijimos, el que habla de Cristo en su primera venida hasta Cristo en su segunda venida. O sea que este presente siglo lleva ya aproximadamente 2000 años, ¿cierto? Este presente siglo se presenta en las Escrituras como un misterio. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo de lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Oiga, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a la iglesia. Aleluya. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, oiga bien, ahí nos está definiendo qué es, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso fue lo que Dios vino a hacer, quitó el pecado para que Cristo en nosotros, por eso es que lo debemos de recibir en nuestro corazón. Y eso se convierte en la esperanza de gloria. Aleluya. A su nombre gloria, hermano. Romanos capítulo 16 dice, y al que puede, verso 25, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Mire bien, se ha dado a conocer a todas las gentes, a los gentiles, a nosotros, a los que obedecemos a la fe. Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta,
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En la Biblia está lleno de eso, mire, qué tremendo, hermano. Efesios 3:5. Efesios 3:5, mire. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Que los gentiles, nosotros podemos ser participantes del cuerpo de Cristo. Oiga bien, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación. ¿Cómo dice la gente que la Biblia no es dispensacionalista? Que Dios no es dispensacionalista, que no hay dispensaciones. Es algo que yo no me explico, cómo la gente dice, y grandes teólogos. Vea, de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora mire, oculto no está en el mismo sentido que usamos nosotros hoy en día. La Escritura usa la palabra para ese propósito y programa divino que es conocido por Él desde la eternidad. ¿A qué es lo que llama Dios o la palabra misterio oculto? A ese programa divino que es conocido por el mismo Dios, claro que sí, desde la eternidad, pero que no podía, oiga, ni hubiera podido ser conocido por ningún hombre a menos que fuese revelado por el mismo Dios. Amén. O sea, conocido entre los siglos, desconocido por allá entre los siglos, pero conocido ahora por revelación. A eso es que se refiere Dios con el misterio oculto. En las Escrituras, los misterios son secretos sagrados revelados por Dios para nosotros. O sea, están ocultos a los ojos del que no tiene a Cristo, del que no busca a Dios, del que no se quiere incluir en el pueblo de Dios. Pero el que se incluye en el pueblo de Dios a través de Jesucristo le es revelado. Amén. Verdades relacionadas con este presente siglo, escondidas en Dios y no reveladas en el Antiguo Testamento. Amén. Primera de Corintios, vamos a leer este pasaje para que usted se dé cuenta. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 2 verso 6. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay que ser maduros espiritualmente si queremos entender muchas cosas de la palabra, hermano. Mire, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, oiga, no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Los príncipes de este siglo perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, amén, hermano, como está escrito, me gusta eso, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, lo que Dios tenía oculto allá, que no se lo revelaba a nadie, que los hombres no habían oído,
cosas que ojo no vio, no habían visto, ni habían subido en corazón de hombre, o sea, no se lo habían ni siquiera imaginado. Ellos no se lo habían imaginado. Amén. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Los que le aman entienden eso. El que me ama, mi palabra guardará. Mire, para los que le aman. Oiga bien, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoció? Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Porque perdón, hermanos, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Perdón, ahí no vamos. Nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Obvio, ¿cierto? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Pero acabamos de leer que nos la reveló por su Espíritu. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tiene que ser maduro, tiene que conocer a Dios, tiene que amar a Dios, tiene que tener el Espíritu, porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Esto no se puede explicar con palabras de sabiduría humana. Amén. Y por eso mire lo que dice el verso 14, mire lo que dice. Pero el hombre natural, el que no ha aceptado a Cristo, el que no es espiritual, el que no es maduro, el que no ama a Dios, el hombre natural no percibe. Ellos no entienden eso, hermano. Por eso le dicen a usted, a mí, nos dicen locos, que nos lavaron el cerebro, porque ellos no entienden. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede, así quiera, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente con el Espíritu de Dios. En cambio, el espiritual, eso es el hombre natural, pero el espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Santo, aleluya. ¿Sí ve lo que podemos tener, hermano? ¿Sí está viendo lo que podemos tener? Si no lo tenemos, porque no queremos, porque ya vimos, Él lo hizo para nosotros. No es sino tenerlo a Él, recibirlo a Él, amarlo a Él, y vamos a tener esas cosas. La mente de Cristo, hermano. Eso no es una frase retórica para cumplir con un protocolo. Sí, es que tenemos la mente de Cristo. Eso lo sabemos, porque lo hemos leído. Y hay gente que lo expresa así: sí, tenemos la mente de Cristo. Pero ¿qué significa tener la mente de Cristo? Allá es que hay que ir, hermano. Renunciar a la impiedad de los deseos mundanos, recibir a Cristo, amarlo a Él, creerle a Él. Amén. Eso está en el programa de los siglos,
en Dios. Porque Él quiso reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Amén. De usted y de mí depende si nos incluimos ahí o si nos excluimos.